El día de hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quieres saber más sobre la Segunda Guerra Mundial? Quédate bien. Los integrantes del que te impartiremos este curso son José Benjamín Villasana Chávez, Eric Zarat Hernández, Isabel Ortiz Sandoval. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, en la cual Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera del año de 1940. En ella se vieron involucrados la mayor parte de las naciones. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son en el occidente la invasión de Polonia por las tropas alemanas y en el oriente la invasión japonesa en China. Las colonias británicas y neerlandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. Los acuerdos de Múnich o el Pacto de Múnich fueron aprobados y firmados durante la noche del 30 de septiembre de 1938 por los jefes de gobierno de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, con el objetivo de solucionar la crisis de los sudestes. Por mediación del dictador italiano Benito Mussolini y a iniciativa de Hermann Göring, el primer ministro británico, Arthur Neville Chamberlain y su homólogo francés, Edward Daladier, aprobaron la incorporación de los sudestes, que eran pertenecientes a Checoslovaquia, para Alemania, debido a que la mayor parte de sus habitantes eran de habla alemana. Cabe mencionar que ningún representante de Checoslovaquia estuvo presente. El Reino Unido y Francia se mostraron muy felices y contentos con los deseos de la población alemana en los sudestes y consideraban que este acuerdo era una revisión parcial del Tratado de Versalles. Especialmente se quería tratar de evitar una guerra y que Checoslovaquia desapareciera. El Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión de República Socialista Soviética (URSS), de manera oficial también conocida como Pacto Ribbentrop-Molotov o Pacto Germano-Soviético, fue firmado entre las Alemania nazi y la Unión Soviética por los ministros de Asuntos Exteriores de estos países, von Wind von Ribbentrop y Bismarck-Molotov. Respectivamente, el pacto se firmó en Moscú el 23 de agosto de 1939, 9 días antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así, al iniciar la guerra, se repartieron el territorio de Polonia, establecieron su frontera entre el río Vístula. Los efectos del tratado fueron disminución con la creación de hostiles entre ambas naciones hasta 1941, cuando el régimen nazi decidió invadir la Unión Soviética. El 1 de septiembre se puso en marcha la invasión con el objetivo de recuperar los territorios orientales que Alemania había perdido en el Tratado de Versalles de 1919. Francia y Gran Bretaña no tuvieron más remedio que prepararse para declarar la guerra a Alemania por segunda vez en el siglo XX. La ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial duró desde el 22 de junio de 1940 hasta
diciembre de 1944. La Batalla de Inglaterra es el nombre con el que se le conoce al conjunto de combates aéreos librados en el cielo británico y sobre el Canal de la Mancha entre julio y octubre de 1940, cuando Alemania buscó destruir a la Real Fuerza Aérea, la RAF británica, con el fin de lograr la superioridad aérea necesaria para una invasión de Gran Bretaña, con la Operación León Marino. Ni Hitler creía posible conseguir una invasión por medio terrestre con éxito hasta que la RAF hubiera sido neutralizada. Los objetivos eran destruir la producción de aeronaves y la infraestructura terrestre para obligar al gobierno británico a buscar alguna solución negociada. Los alemanes fueron derrotados por los británicos, lo que sirvió a los aliados para utilizar a Gran Bretaña como base para invadir Europa en 1944. La invasión de la Unión Soviética fue el 22 de junio de 1941, en el cual se inició la Operación Barbarroja, que marcó un punto de inflexión en la política antijudía nazi. El resultado fue un asesinato masivo de alrededor de 2 millones de judíos ejecutados por Einsatzgruppen en bosques holandeses como los Ponar y Babi Yar. La derrota del norte de África tuvo serias repercusiones para los integrantes del eje, pues dejaban el flanco sur de Italia a merced de los aliados. Desde Túnel, las tropas de Montgomery y Ellsworth invadieron las islas Sicilias y desde ahí asaltaron la península. Con la derrota de Afrika Korps, los alemanes perdieron uno de sus mejores ejércitos. La diferencia de tropas en ese sector permitió, por otra parte, cierto alivio en el Frente Oriente, donde los soviéticos trataban de contener la embestidura germánica. Mussolini es destituido, y los eventos fueron el producto de maniobras políticas lideradas por el político Dino Grandi y por el rey Víctor Manuel III, cuyo resultado final fue la caída del gobierno fascista después de 21 años. El arresto de Mussolini y el consiguiente nombramiento por parte del rey de un nuevo jefe de gobierno, el mariscal Pietro Badoglio. La reunión del máximo órgano del fascismo inició a las 17:15 del 24 de julio. La votación sobre la agenda del día presentada por Dino Grandi, que incluía la moción de censura a Mussolini, ocurrió a las 2:30 de la madrugada del 25 de julio, con 19 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Después de esto, Mussolini es encarcelado en el hotel del área natural del Gran Sasso de Italia. Después Mussolini intentó escapar junto con su amante Clara Petacci y otros altos jerarcas fascistas. Intentaron llegar a la frontera con Suiza, haciéndose pasar como una delegación diplomática española. En el camino, una patrulla de partisanos comunistas reconocieron el engaño y detuvieron a todo el camión que los llevaba. El partisano Urbano Lázaro fue el encargado de fusilar el 28 de abril de 1945 a Mussolini. Ninguno de los acompañantes de Dulce sobrevivió. Luego los cadáveres fueron llevados a Milán, en la Plaza Loreto, donde fueron torturados y masacrados y colgados. Al rendirse el país alemán, que fue el 4 de mayo de 1945, el mariscal británico Montgomery aceptó la rendición militar de todas las fuerzas alemanas, que aún resistían en el norte y oeste de Holanda, y el extremo noroeste de Alemania, comprendido a las guarniciones alemanas aún situadas en Dinamarca. Se ratificó en definitiva el 9 de mayo en Berlín, con la firma del mariscal Zhukov por parte de la Rusia.
del teniente general Tender por parte norteamericana y del mariscal del campo Keitel por parte del país alemán. La Segunda Guerra Mundial es, hasta ahora, el conflicto armado más grande de la historia del mundo. En dicho combate se enfrentaron las potencias de eje contra las potencias aliadas, y en el cual murieron el 2% de la población total mundial, que sumaba alrededor de 60 millones de personas. Esto se dio entre los años de 1939 y 1945, donde las Fuerzas Armadas de más de 70 países participaron en combate aéreo, naval y terrestre.